Amén, queridas hermanas, sigamos con la lectura de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Tomo, seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Por nuestro hermano Pedro Don. Semana número 4, día domingo. Lectura bíblica. Hechos, capítulo 11, versículos 22, versículo 25 al 26. Capítulo 13, versículo 2. Y capítulo 21, versículo del 17 al 24. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 4. Leer con oración. Amén. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Amén. La señal de aprobación de Dios. En el segundo capítulo de Hechos leemos: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. La señal de aprobación de Dios eran los milagros, prodigios y señales que él mismo realizó a través de Jesús y continúa operando hoy en el vivir normal de la iglesia. La Biblia registra que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta es una prueba de la presencia del Señor. La acción del Espíritu era vigorosa en el comienzo de la iglesia primitiva, a causa de la palabra apostólica. En el capítulo 6 de Hechos vemos la aprobación del Señor, quien actuó a través de Esteban, cuando leemos: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Los milagros y señales que suceden en nuestra vida diaria, la predicación del Evangelio transformando vidas, adolescentes y familias en transformación, matrimonios y la vida de la iglesia revitalizados, son pruebas de que el Espíritu Santo tiene libertad para trabajar entre nosotros. El estado de degradación de la iglesia en Jerusalén se puede comprobar en la visita de Pablo en su tercer viaje. Él se reunió con Jacobo y todos los ancianos. Curiosamente, ninguno de los apóstoles estaban allí. Se le presentó que en la iglesia había decenas de millares de judíos que habían creído, y todos eran celosos de la ley. Por eso, conciliaban la fe con la ley, y continuaban siendo celosos de los preceptos de Moisés, e incluso convencieron a Pablo para que demostrara que él también guardaba la ley, haciendo el voto de Nazareno. Si Pablo hubiera cumplido el voto, toda la obra que el Señor le había confiado para realizar se habría derrumbado. Esto se debe a que bajo el liderazgo de Jacobo, la iglesia en Jerusalén produjo otra línea de obra, que estaba en oposición a la obra del Espíritu llevada a cabo a través de los apóstoles. Fue de allí que surgieron falsos maestros, enseñando otra doctrina y burlándose de la palabra profética. Pablo sufrió persecución desde el principio. En el capítulo 9 de Hechos, mientras algunos glorificaban a Dios porque Pablo predicaba la fe que antes había luchado por destruir, los helenitas, que eran de la sinagoga, procuraban quitarle la vida. En el capítulo 11, Bernabé lo llevó a Antioquía. Luego fueron enviados a la obra por el Espíritu Santo. Gracias a Dios que de esta manera se preservó la verdad del Evangelio. Por eso, en las epístolas de Juan tenemos una hermosa imagen de la economía de Dios, es decir, todo el plan de salvación de Dios en el Nuevo Testamento. Tenemos el Evangelio completo. No vivamos a ciegas. Tenemos la palabra. Dentro de los muros cerrados, con las puertas en su lugar, ahora Dios puede gobernar a su pueblo, su iglesia. Él finalmente encontró a un grupo de personas que reconocen que la palabra profética es lo que proporciona el gobierno de Dios dentro de Jerusalén. Nuestra misión es poner todas las cosas en orden dentro de Jerusalén para que el Señor pueda volver. Por eso, hasta su regreso, permanezcamos atentos a la palabra de Dios. Ella nos dará dirección e instrucción, restaurando todo lo que aún necesita ser puesto en orden, ya sea en los servicios, en nuestra consagración al Señor e incluso en arrepentimientos. Firmemos este pacto con el Señor.
confía en que su palabra puede llevar a cabo su obra, cumplir la voluntad de Dios y traer al Señor de regreso, haga esta oración: Señor, cuenta conmigo, firmo este pacto. Amén.